La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Peras Tupiñá, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, muy ¿Qué bien. tal? Javier es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pera es químico, es bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, y además estás en Tortosa, Pera, donde supongo que tendrás ya una plaza, una calle, una medalla de honor, ¿no? Sí, yo estaba pensando en hablar con los alcaldes sucesivos, a ver quién se anima a poner allí un nombre del Pérez Tupiñá. Una estatua, ¿no? Yo qué sé. Podrían sustituir la estatua que hay una estatua en el río, en el medio del río Ebro, que están tardando mucho a quitar. No me digas que es una estatua de las de... Sí, de las rancias. Exacto, yeah. Con una ave rapaz allí. Pues hombre, que la podrían sustituir. Una gallina. Es una gallina. Pues igual cambiar una de estas estatuas por una de un científico. No estaría mal. No estaría mal, ¿no? Podrían, sí. Bueno, ¿motivos personales o científicos? Mira, ambos. Estuve ayer en una celebración del grupo de amigos de toda la vida, así muy especial, porque la mayoría cumplimos 50 este año. Somos del 74 y decidimos hacer esta especie de celebración, pero el motivo científico es que mañana me voy... No mañana, hoy, esta tarde me voy a Valencia ya a esa cita que se ha convertido casi anual para mí de los premios Rey Jaume I, que soy jurado, que los he comentado algunas veces, que hay 20 premios Nobel juntos en Valencia, repartidos en 6 premios, y yo soy uno de los jurados que está allí sentado en una mesa junto a 11 o 12 personas, de los cuales 4 son premios Nobel en mi categoría, opinando. Yo saldría corriendo. Pues es que además que se lo preparan muchísimo, que es una de las cosas que más me sorprende, porque tú piensas, bueno, llega como premio Nobel, pues llega sobrado a opinar pues sobre los papers que ha hecho uno, los papers que ha hecho el otro. Y los premios Nobel no los regalan. No, se lo miran en profundidad, mucho más que yo. Entonces, la primera edición me cohibí mucho. Después, ahora me lo estoy preparando. Oye, queda bien, deja alto el pabellón del programa. Espera, por favor. Sí. No. Y además ya tengo yo... A ver si van a dejar de vender los premios Nobel a esta sección, ¿no? Sí. Y por los 50 no te preocupes, porque son los nuevos 30. Espera. Sí. Que hay un estudio publicado esta semana que habla de un fenómeno interesantísimo. Estamos ante una epidemia de miopía infantil en todo el mundo. El origen está en la pandemia y supongo que en el tiempo que los niños pues dedicaron a estar delante de las pantallas porque no podían salir a la calle, ¿no? Sí, la tendencia ya venía antes de la pandemia, porque claro, los niños están delante de pantallas ya antes. Incluso en las ciudades que nunca ves una longitud muy larga, ¿no? Un horizonte, como ves en el campo. En la ciudad siempre tienes un edificio enfrente o un autobús, si estás cruzando una calle, ¿no? Pero claro, con la pandemia, los confinamientos y las clases por online y demás, pues ya claro, se ha exacerbado la tendencia y los oftalmólogos de todo el mundo han observado que está aumentando la miopía infantil. Y la razón es muy
corta distancia, ¿no? Sí. Y esto afecta al desarrollo del ojo porque el ojo tiene que alargarse. El ojo nuestra visión es óptica. Entonces, para ajustar el foco, el globo ocular tiene que estar adaptándose, alargándose, cortándose. Y si estamos mucho tiempo delante de una pantalla o en interiores, espacios interiores, el globo ocular de un niño, y mientras está en desarrollo, pues se alarga y genera una miopía. Esa es la definición de miopía, ¿no? El ojo es muy adaptable. Hay una población que se llaman Sea Gypsies en el sur de Asia, como gitanos de mar, ¿no? No hay ninguna connotación peyorativa en gitano ni en gypsy. Se les llama gitanos de mar. Y viven en el mar prácticamente, ¿no? Y los niños están desde muy pequeños buceando. Y se sabe que estos niños de esa población tienen una agudeza visual mucho más alta debajo del agua que los demás niños. Wow. O sea que el ojo, y la razón es que pueden contraer el iris, que es lo que hacen los miopes cuando se ponen ante una luz muy intensa. Un miope ve mejor cuando hay una luz muy intensa porque la pupila se contrae y entonces pueden enfocar, ¿no? Y estos niños tienen la capacidad para hacer eso, pese a que debajo del agua no hay mucha luz, ¿no? Y es una adaptación bien interesante. Qué bueno. Oye, el domingo pasado hablábamos de la genética de las flores y las plantas, y esta semana se ha hecho público el genoma más grande de todos los que se conocen. Pertenece a un helecho horquilla, que no sé lo que es y tampoco sé por qué es más grande el de un helecho que el de un humano o el de un gran árbol. Bueno, esto Javier sabe más que yo seguro de estas partes genéticas, pero bueno, yo leí la noticia y lo primero que se me pasó por la cabeza es, vale, ¿y qué? ¿No? O sea, es el genoma más grande, pues sí. Pero no deja de sorprendernos que plantas y algunos animales que consideramos inferiores, algunos peces, pues tienen genomas muchísimo más grandes que nosotros, porque asumimos, no sé, que un genoma más grande quiere decir más complejidad, pero más complejidad como la medimos nosotros. Algunos genetistas, yo creo que en este mismo programa nos han dicho que, oye, que las plantas, por el hecho de que no se mueven, tienen que tener una riqueza química para comunicarse, para detectar cambios en el ambiente, para eliminar a los insectos, o sea, tienen como más complejidad interna, en algún sentido, de la que podemos tener nosotros. Entonces también hay mucho genoma que no sé. Claro, estos genomas tan grandes, que son 160.000 millones de letras, me parece. Los humanos tenemos 3.000 millones de letras. El organismo, la entidad biológica más pequeña, con el genoma más pequeño, es un retrovirus, que solo tiene 5.000 letras. 5.000 letras son una página, en fin, unas páginas de periódico, ¿no? Mientras que nuestro genoma es una biblioteca. Pero la mayor parte de ese material genético no sabemos qué está haciendo ahí. Claro. O sea, no son genes, que este gen codifica para tal enzima que hace tal reacción química. No es eso. No, están ahí ocupando. Es ruido. Es ruido, en gran medida sí. Aunque puede tener algunas funciones estructurales, porque eso ocupa un montón de sitio dentro de la célula, dentro del núcleo celular. Pero realmente no sabemos a qué se deben esas diferencias de tamaño. Pero teníamos más esperanza de que el número de genes, no la cantidad en masa de material genético, sino el número de genes identificados, nosotros tuviéramos más que una mosca. Yo me acuerdo que como la mosca tenía unos 5.000 o 10.000, esperábamos unos 100.000 en la especie humana, y no, tenemos 20.000, exactamente igual que un ratón. Qué ofensa, ¿no? La diferencia entre un ratón y nosotros no es que tengamos más genes ni más genoma, es que los genes se activan a distintos tiempos y durante distintos periodos y en distintos lugares del cuerpo. Eso es lo que nos diferencia un ratón. Pero hay un ranking de las cadenas de ADN más grandes de la naturaleza. Sí, bueno, ahora este helecho está en el número 1, ¿no? Hasta que aparezca otro más grande, sí. Sí. Además que es un botánico de Barcelona, creo que
quién ha secuenciado el hecho, ¿no? No, pero lo que comentábamos, hay lo que llaman el lungfish, que es el pez ese que tiene unas estructuras parecidas a pulmones, hay el ajolote, son animales anfibios o peces que tienen genomas mucho más grandes. Incluso, yo que estaba leyendo esta noticia y buscando cosas, el jueves estaba en una cena, eso para alguien que quiera utilizar un frikidato de estos que a veces sorprenden, o sea, el genoma de la cebolla es casi 5 veces mayor que el nuestro. Sí, sí. ¿Vale? De la cebolla. Que tú ves una cebolla y dices, y esto, ya ves, pero pues es como 5 veces mayor que el nuestro. O sea. Oye, que has conocido esta semana, Pere, a una mitocondrióloga. Exacto. Que existen. Esto, mira. ¿Explica qué es o a qué se dedica? Eso me recordó inmediatamente hace un tiempo que os comenté que en un congreso de océanos había conocido a una modeladora de océanos, ¿no? Sí. Que nos quedamos allí sorprendidos. No, a ver, el contexto era... Espera, yo te he presentado a una mitocondrióloga, es una amiga mía con la que hemos tomado un café aquí abajo de la radio. Pero no se presentó como... Es tu segunda mitocondrióloga, espera. Claro, pero una cosa es que sea mitocondrióloga y otra es que tú estás en un evento, en un catering, ahora os explico el contexto, y se presenta ella y dos chicas más que son del Centro de Biología Molecular, y a qué os dedicáis, y me dice, yo soy mitocondrióloga. Claro, así de primeras, pues... supera esto, básicamente. La entrega de premios de L'Oréal UNESCO del For Women in Science, unos premios que dan cada año. Yo estoy moderando también la sesión, que dan a jóvenes científicas, jóvenes investigadoras, con mucho potencial, con proyectos que están arrancando bien y que se les tiene que potenciar. Y había de todo, de biomateriales inteligentes para prótesis que responden a posibles infecciones liberando antibióticos, otros materiales de 2D para dispositivos electrónicos más eficientes, nanopartículas contra el cáncer, había temas de inteligencia artificial, había una que estaba, física de partículas, intrigada en por qué hay el quark top que pesa más que el bosón de Higgs, ¿esto cómo puede ser? ¿Se os debe esconder algún misterio? Y cosas así. Y entonces, en el cóctel posterior, pues bueno, apareció esta mitocondrióloga y que obviamente le pregunté qué investigaba y en realidad es como para profundizar más, no me enrollaré porque tampoco profundicé yo, pero era como que las mitocondrias de hombres y de mujeres en algunos órganos no funcionan igual. Hay toda una disciplina que estudia las diferencias sexuales. Esto lo hemos hablado algunas veces de por qué algunas patologías están más representadas en un sexo que en otro, e incluso a nivel celular, qué diferencias hay desde expresión de genes, y no solo por hormonas que hay más testosterona o menos, ¿no? Sino epigenética y cosas así. Y ella veía en concreto las mitocondrias del hígado, y dices que son muy importantes en el metabolismo celular. Dice, las de hombres y de mujeres tienen actividad diferente. Y es interesante porque las mitocondrias no son genéticamente diferentes, el núcleo celular sí. Entonces, bueno, esto es lo que se dedica a la mitocondria. Todas las mitocondrias de una persona las pone su madre, ¿no? Claro. Sea un hombre o una mujer, ¿no? Pues mira, ya tienes una manera de empezar la conversación cuando te encuentres con la tercera. Mitocondrióloga. Mitocondrióloga, cebolla mayor que no mamá. Oye, en la Universidad de Cambridge tienen uno de los repositorios de restos humanos más grandes del mundo. Y el análisis de cráneos llenos de cicatrices ha permitido datar la operación de cáncer más antigua registrada hasta la fecha, de hace 4.000 años en Egipto. Pues extirpar un tumor es complejísimo ahora. ¿Cómo sería entonces? No quiero ni imaginar. Bueno, habría que ver en qué consistió esa operación, ¿no? Porque tiene un agujero en el cráneo. Sí, es un poco... Claro, o sea, que fue una operación seguro, eso porque lo ven la manera en cómo está... o una pequeña autopsia, o sea, podría acabar de morir también. Que no fue un accidente seguro, que había tumor, ellos lo intuyen. Luego, la verdad es que leí el artículo, no sé si te pasó a ti, Javier, que a veces cómo especulan también, que está muy bien, especulan en base empírica, pero cómo los paleoantropólogos, a partir de un cráneo con un agujero, sacan unas conclusiones. Deducen una sociedad entera, sí. Bueno, les pagan por eso, ¿no? Claro, y cuando la evidencia es muy fragmentaria, la interpretación florece.
La fotografía es un cráneo con un gran... Con un enorme agujero que obviamente está excavado, ¿no? Sí, Alguien ha excavado, ¿no? Y parece que pues, habría algún cáncer de faringe que se podría haber metastasizado en los cerebros. En fin, son evidencias fragmentarias, pero ahí no es la única evidencia de que en el antiguo Egipto se practicaba una medicina pues, relativamente avanzada para la época, ¿no? Hay otras operaciones, se utilizaban hierbas medicinales de muchos tipos, en fin. No es la primera evidencia, es la más espectacular quizás. Sí. Tenemos un número de WhatsApp y un número de teléfono para resolver dudas, o si alguien quiere preguntar vuestra opinión sobre alguna cuestión, o seguramente con el tema del que vamos a hablar hoy alguien querrá también plantear alguna duda o alguna cuestión personal. Es el número 638-855-349. Como digo, es un número de WhatsApp. Pueden dejar también una nota de voz o un texto y al final del programa, si hay un huequecito, lo atendemos. Hablábamos ahora de este cráneo de hace 4.000 años. En el año 2030, o sea, dentro de muy poquito, 2 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres tendrá algún tipo de cáncer. Es una predicción que contrasta con datos como el que publicaba esta semana el New York Times, que muchos jóvenes de la generación Z, tienen entre 15 y 25 años aproximadamente, asumen como ciertos muchos bulos de Internet. ¿Os acordáis que hablamos en su día algo de los anticonceptivos, ¿no? Que había... Sí. Sí. Y la píldora abortiva... Y en este caso es la exposición al sol, ¿no? Sí, en este caso uno de los bulos de Internet que está calando, según parece, en esta generación, porque hay muchos vídeos en ese sentido, consideran que el protector solar no protege contra el cáncer de piel y que es perjudicial usarlo a diario, o que estas fake news que interfieren en la absorción de la vitamina D. Vete tú a saber, o que luego los filtros de Instagram se aplican peor si te has puesto crema del sol, no lo sé. Marisol Soengas es una referencia mundial en la investigación del melanoma, es la jefa del grupo de melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y es presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Marisol, gracias por venir, buenos días. Bueno, buenos días. Me alegra mucho que estés aquí, creo que además escuchas este programa, así que sabes que vamos a ser buenas personas. Bueno, sí que vais a ser interesantes. Y cuando me llamaste, dije, por supuesto, además por el tema que estáis planteando, precisamente estos bulos por Internet, me parece que son importantes hablar de ellos y desde luego desmontarlos, claro. Claro, hay un factor añadido, yo creo, y es que, por lo que yo sé, y sé que me vas a corregir seguramente, gran parte de este tipo de cáncer se debe al daño que te has hecho durante tu juventud. Sí, efectivamente. Con lo cual, si dejas de aplicar crema del sol durante esos años, pues igual el riesgo va a estar en años posteriores, ¿no? Claro que sí. Bueno, estamos hablando de cáncer de piel, que hay muchos distintos tipos de cáncer de piel que nos tienen que preocupar porque son muy frecuentes. En el que yo trabajo, que es el melanoma, es el más agresivo de todos y tenemos que pensar que es un tipo de tumor en que lesiones de poco más de 1 milímetro de grosor tienen una capacidad de diseminarse por el organismo, de dar lugar a metástasis. Entonces, claro, pues hay que cuidar, ¿no? Y el melanoma, pues bueno, de cierto modo, pues podemos prevenirlo, porque las células de origen son los melanocitos, la mayor parte están en la piel, y hay unas lesiones iniciales que son lunares. Todos tenemos lunares, tenéis lunares, ¿no? Todos. Sí, claro. No sé, mucha gente cuando pregunto, ¿tienes más de 10 lunares, más de 20? Mucha gente, bueno. Pues los lunares son grupos de estas células melanocitos que producen pigmento, pero son benignos porque están parados. Pero a lo mejor la gente no se da cuenta de que para que dar lugar a un lunar, que si lo veis porque son muchos grupos de células, pueden ser 500 o 1000 células, pues las células se han tenido que dividir y parar. Y eso lo hacen porque tienen mutaciones. Entonces, aquí ahora viene, os voy a asustar un poco. Pues ya lo estabas haciendo. Todos nosotros tenemos en nuestra piel muchas mutaciones, células con muchas alteraciones. Lo que pasa que en la mayor parte de nosotros no es un problema porque hay mecanismos de protección que separan. Y luego los melanomas es la parte maligna de esta situación. Entonces, ¿por qué la piel sí? ¿Se pueden distinguir? Bueno, hay una regla que es una regla muy sencillita, ABCDE, que así para recordar un poco cómo se distinguen los lunares de los melanomas. Si os miráis la piel, pues veréis que los lunares son como muy regulares y los melanomas no. Entonces la A viene de asimetría, B del borde, que no es regular,
el color, mira, está aquí, te está enseñando. Está pidiendo una consulta gratuita, Javier, en este momento. Bueno, este es un poquito irregular, igual te lo tienes que mirar. Ay, madre mía de mi vida. No, y luego iba el color, el diámetro un poquito más de 0 centímetros y luego la E de evolución. Un poquito más de 0 centímetros. 0,5 centímetros. 0,5 centímetros. Claro, y la E de evolución. Pero si queréis vamos a los bulos, porque es que es tremendo. Mejor. Porque... Luego pasamos a Javier. Sí. La piel, a ver, ¿cómo nos protege? ¿Por qué estas células son tan interesantes, los melanocitos? Porque son las células que son responsables de los que nos pongamos morenos. Entonces, mucha gente piensa, bueno, ¿y por qué nos ponemos morenos? O sea, ¿por qué creéis? Porque... Para proteger de la radiación ultravioleta del sol, ¿no? Claro. Ponerse moreno es una reacción natural al sol, que puede producir muchos daños en nuestro material genético, y es un mecanismo natural de protección. Pero se activa cuando nuestras células detectan que ya puede haber una alteración, cambios. Entonces, realmente cuando nos estamos poniendo morenos para protegernos, pero porque ya ha habido o puede haber estas alteraciones. A lo que responde no es al sol, sino a los daños genéticos que le ha provocado el sol. A ambos, claro. O sea, tenemos tanto los melanocitos como otras células de la piel, que se llaman queratinocitos, pues son las células que, digamos, que reaccionan a esta, pues exposición solar, porque se producen, para los que estén ahí, radicales libres, porque se pueden producir alteraciones en mutaciones y roturas en el ADN, y eso ya lanza. O sea, que ponerse moreno es un síntoma, digamos. Sí. Y entonces, en cierto modo, estamos poniendo morenos pues para protegernos, ¿no? Y nos ponemos morenos no porque tengamos más de estas células protectoras, sino que producen unos compuestos que son los que forman una especie como de paraguas, ¿no? Nos estamos formando paraguas en cada una de nuestras células. Y entonces, claro, pues imaginaros, igual que tenemos un número determinado de paraguas, tenemos un número determinado de capacidad de protección. Si nos seguimos exponiendo al sol, nuestras células no le da en un tiempo muy rápido. Vamos ahora afuera, aquí estamos en Madrid, un día fantástico, pero una persona que tiene una piel clarita, que tiene poca capacidad de producir melanina, pues se va a quemar. ¿Y por qué se quema? Porque no es capaz de producir estos paraguas, digamos, de melanina en cantidad suficiente. Y entonces las células pueden empezar a proliferar. Entonces, las células, lo que les pasa es que, por eso decíais muy bien, la memoria. ¿Qué pasa con la memoria? Pues la memoria ocurre porque, pues vamos adquiriendo alteraciones. Pues primero a lo mejor se rompe el DNA o se produce un cambio de nucleótidos, nuestra cadena de secuencia. Y entonces, pues a lo mejor 1 no pasa nada, 2 no pasa nada, 3, y se van acumulando durante la vida. Entonces, y tenemos la piel es nuestro órgano más grande del cuerpo. Entonces tenemos mucha superficie en la que se pueden producir alteraciones. Entonces los melanocitos ocurren por algunas mutaciones iniciales y luego sobre las que se pueden unir otras que ya empiezan a ser malignas. Pero ¿hasta qué punto es importante cuidarse la piel cuando se es tan joven como la gente que está difundiendo estos bulos? Pues es importantísimo, sobre todo en la infancia, desde luego. Yo creo que los padres y las madres tienen ya una concienciación de que los bebés hay que protegerlos. Cuando vamos a la playa de pequeñitos y a la montaña, pues hay que llevar gorritas, no solo factores de protección. Y entonces en la adolescencia lo que está pasando, esta generación Z que mencionabais, y esos hay estudios de la Academia de Dermatología, incluso de estudios aquí en España, y que ven muy lejos. Que pueda uno tener cáncer dentro de esos cánceres. Le dice, pues el cáncer de piel es de gente de los 40 o de los 50. Boomers. 40 años. Fíjate qué mayores, ¿no? Y entonces sí, hay una concepción errónea de que les queda muy lejos, y luego, si queréis, hablamos vídeos que son tremendos por TikTok, el callo solar, inducir quemaduras solares a propósito. ¿En serio? Sí, esto ha salido, en varios estudios. Incluso en el New York Times y ya varias academias de dermatología americana y también la española están pues un poco llamando la atención. ¿Cuál es el bulo? El bulo es que, nos ponemos morenos. Y el moreno, pues de cierto modo, es protección. Pues ahora vamos a intentar quemar la piel. Para más protección. Mira, exactamente. escucha esto, escucha.
y estuve expuesta al sol sin protector solar, en traje de baño, o sea, con la menor cantidad de ropa posible, que es como se debería tomar sol, de 1 de la tarde a 7 de la noche, que recién ahí, ahora en esta época del año, se está escondiendo el sol en ese momento, Carlos. Llegué a la casa, Carlos, y no me quemé absolutamente nada, o sea, fue muy loco lo que pasó, o sea, no estaba ni enrojecida, ni con rosácea, ni lo más cercano a nada, parecía que había estado en mi casa guardada, escondida del sol todo el día. Creo que generé el callo solar. Por favor, explícame qué acaba de suceder, porque en mi cabeza me parecía como imposible lo que había sucedido. Es que da mucha vergüenza escucharlo, esto del callo solar. Sí, hay tantas cosas que ha dicho mal. Sí, se ha ido apuntando, ahí corre que te corre, pero no te daba tiempo. Sí, bueno, es tremendo. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el tipo de piel. Hay personas que tienen una piel pues con poca capacidad de responder a radiación, piel muy blanca, de pelirroja, por ejemplo. Una persona que estuviera de 1 a 7 de la tarde sin protección, esa persona estaría completamente quemada. O sea, eso así. E incluso una persona que tenga capacidad de estar moreno, pues por supuesto, no sé esta persona en dónde estabas puesto al sol, y a lo mejor tienes un tipo de piel con ya mucha melanina. Bueno, a lo mejor está mintiendo. No, está mintiendo, sí, porque tantas horas, precisamente justo en el tiempo que nosotros desde dermatología insistimos en los horarios de mayor exposición al sol, estar protegidos, ¿no? Y es que el callo solar, hay que pensar que cuando uno se quema la piel, no sé si estoy hablando mucho. No. Estás aquí para eso te pagamos. Bla, bla, bla. Para eso te pagamos. Interrumpidme. No, lo que está ocurriendo, ¿qué ocurre cuando produces una quemadura solar? O sea, el moreno, que vaya poco a poco y que vayamos exponiéndonos un poquito al sol, se van produciendo, digamos, más melanocitos, más paraguas. Que se acumulan sobre el núcleo de las células y las protege. Bueno, cuando te quemas, lo que ocurre es que no ha sido suficiente. Entonces hay tanto daño solar que ya empiezan, pues incluso el sistema inmunitario, la inflamación, células para proteger. Y luego lo que pasa, y también es una respuesta de hiperprotección, que imaginaos, perdemos las capas superficiales de la piel. Eso es cuando te pelas. ¿Por qué? Porque las células, para evitar en cierto modo que se acumulen, se pierden. Lo que pasa es que cuando pierdes esas células, se pierde la barrera de protección. Entonces ahora somos mucho más sensibles. Una persona con una piel quemada, por supuesto, hipersensible al sol, pero hipersensible a patógenos, a bacterias, a hongos que tenemos alrededor. Y entonces, y además todas las mutaciones que ha acumulado pues en ese periodo que se ha quemado. Así que no. Era muy típico, yo creo, por lo menos en mi generación, que te decían a veces esto, ¿no? Cuando llega el verano, pues tienes que quemarte, tienes que pelarte, y ya te pones moreno y ya tiras el resto del verano, ¿no? Y ese daño lo tenemos acumulado, ¿no? Sí, lo tenemos acumulado porque hay que pensar que en la piel es muy interesante. La piel es como si imaginaros que tienes un parking con muchas capas. Entonces hay unas capas, las capas superiores, como si fueran coches que entran y salen, son células que vamos perdiendo, son los queratinocitos. Pero los melanocitos, que son las células que producen la melanina, están ahí y tenemos un número determinado. Es cierto que se pueden generar más, pero en general, entonces vamos perdiendo capacidad de regeneración de la piel, y luego también, no solo el aspecto del cáncer, y luego las manchas, las arrugas, todo esto que estamos Marisol, yo tengo una duda. Sí. Yo, por ejemplo, no me quemo tan fácilmente, claro, y me pongo menos protector que quizás pues una persona que tiene la piel más clara, pero me afectan igual. Es decir, el riesgo de melanoma por los rayos ultravioleta que llegan a una piel clara o a una piel oscura es el mismo. O sea, ¿tiene sentido o no? A ver, una persona que, por ejemplo, una piel pelirroja que no se pigmenta bien, tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque esas células de protección, la melanina, no está produciendo tanta melanina, y digamos que tiene más riesgo si se sigue exponiendo al sol. Una persona, por ejemplo, de piel afroamericana, pues negra, tiene mucha melanina. Entonces es cierto que la incidencia de melanoma es menor en ese tipo de pieles. Vale. Pero eso no quiere decir que no ocurran melanomas en personas de piel negra. No, ocurren menos, pero lo que pasa es que, pues sí que sigues teniendo riesgo. Y como digo, como es acumulativo, y hay que pensar una cosa también, que luego si queréis hablamos de los factores de protección solar. No hay un factor de protección solar
absoluto, a menos que sea la piel, la sombra. La sombra. Bueno, y en la sombra, fíjate, en la sombra ves luz porque no estás a oscuras, se está reflejando luz también, entonces también te está llegando a la piel, pero bueno, menos, claro. Metido en un cuarto oscuro. Ahí sí que no. Oye, y de repente, antes que estabas describiendo el ABC ¿hay cámaras con inteligencia artificial o algo que hay aplicaciones, creo, ¿no? Sí, eso, que tú te puedas poner la cámara del teléfono y que te diga, que puede ser un poco hipocondríaco también. Que te diga vete a urgencias, ¿no? Pero... Pues mira, efectivamente, esto es uno de los avances de la tecnología que yo creo que hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que, por una parte, si estas aplicaciones en el teléfono y estas hay unas aplicaciones que, bueno, se llama, por ejemplo, el nombre es para hacer un seguimiento de tus lunares. Para ver si crecen, ¿no? Claro, entonces te los pones siempre con una regla al lado o algo así, entonces una persona que tenga muchos lunares, pues está bien porque se puede hacer un seguimiento. Y ahora se están entrenando estas aplicaciones incluso para decirle, oye, pues esto tiene un aspecto que quizás deberías ir al especialista de dermatología. Entonces hay muchas aplicaciones de ese sentido, sobre todo de seguimiento. Pero además la tecnología, hay pues parches, tenemos ahora sensores colgantes incluso, que dependiendo de tu tipo de piel están adaptados, les tienes que dar información, decir, pues mi tipo de piel es, yo qué sé, pues fototipo 2, o sea, hay una escala, y entonces te avisa, te alerta, oye, te estás aquí exponiendo de más y deberías de ponerte un colgante, por ejemplo, sí. Tenemos el teléfono, lo vuelvo a mencionar, 638-855-349, 638-855-349, hay varias consultas, muchas consultas, luego te traslado alguna. Tú llevas a la espalda toda una carrera científica estudiando el melanoma y cuando empezaste, creo que a este tipo de cáncer lo llamabais la caja negra, el melanoma, ¿no? Pues sí, fíjate, esto era pues a finales de los 90, pues empezando en los años 2000, y yo recuerdo una revisión que había, además el título era melanoma es una caja negra, y lo era porque en aquel momento no se sabía ni cómo, por qué se iniciaba, por qué es tan agresivo. Es el tumor que tiene el mayor número de mutaciones, que acumula mayor mutaciones, porque cuáles son importantes, cuáles no son importantes, y los tratamientos en aquel momento pues es que no había. Y fijaos lo importante, que por eso nosotros insistimos también lo importante de la investigación, que en pocos años, en menos de 20 años, en este momento hay, bueno, muchísimos ensayos clínicos, pero ya compuestos y fármacos aprobados para el melanoma, más de 17. Y entonces hemos pasado de un diagnóstico, una persona que tenía metástasis, pues más o menos un año de supervivencia, ahora que están respondiendo 60-70% de los pacientes y ya con vida media de 5 años, pues muy buena. Y entonces, ¿y esos fármacos son quimioterapia convencional o hay algo de inmunoterapia ahora? Pues el melanoma es el campeón de varias cosas también. El ejemplo en el que se ha desarrollado, por una parte, terapia dirigida, porque se han identificado mutaciones que son muy frecuentes en estas células. Para los que están en el campo, son mutaciones en rutas de BRAF y bueno, no tengo que entrar en esto. Pero luego también hay... Mañana te lo pregunto. Vale. Sí. Otra muy importante, la inmunoterapia. Haber conseguido, y esto es es importante en el melanoma porque como tiene muchas alteraciones, también tiene la capacidad de ser reconocido por el sistema inmunitario. Lo que pasa es que los melanomas se protegen mucho a sí mismos. Entonces, también se ha avanzado mucho en inmunoterapia, se ha avanzado también en vacunas, ahora identificar alternativas para intentar prevenir el desarrollo de estas metástasis y actuar cuanto antes. ¿Una vez que ha aparecido el melanoma? Sí, vez que... Bueno, se está trabajando a dos niveles. Por uno es... una vez que se detectan estas lesiones, melanocitos que son displásicos, o sea, que están alterados, o lesiones que aparecen que ya pueden afectar con un grosor de más de 2 milímetros. O sea, que están en camino hacia... Están en camino hacia que pueden llegar a los ganglios. Entonces hay mucha actividad en prevenir la metástasis y luego también en tratarla. Y entonces, bueno, pues hay distintos tipos de terapias inmunes que lo que han hecho es romper los frenos que el melanoma presenta
y intentar, bueno, pues el sistema inmunitario son muchos tipos de células, pues que lleguen más. Sí. Pero hay otro, el que 4 años es muchísimo en investigación contra el cáncer, pero yo recuerdo una de mis últimas conversaciones con Michael Robinson, que murió por un melanoma, tenía que ver con el precio del tratamiento, era carísimo. Sí, hay 2 puntos que las asociaciones científicas y las asociaciones de pacientes reivindicamos mucho. Bueno, varios puntos, pero uno sí es el coste. Claro, las compañías pues farmacéuticas tienen todo su derecho a recuperar la inversión, pero ahí en este momento, pues esta inmunoterapia, estamos hablando pues más de 100.000, 200.000 euros por paciente, y luego, bueno, por paciente y año. Por paciente y año, entonces estamos hablando de tratamientos que son muy costosos para los sistemas de salud, y entonces, bueno, pues tiene que haber una forma de reducir este coste. Y luego un aporte muy importante también, decías 4 años es mucho, claro que es muchísimo tiempo para pacientes con cáncer de melanoma y con otros tumores que van muy rápido. Entonces también una de las reivindicaciones que tenemos, sobre todo en España, es que se acelere la aprobación de compuestos. Hay compuestos que se aprueban en Estados Unidos, pues la Agencia Americana del Medicamento, o en Europa, la Agencia Europea del Medicamento, y no llegan a España. Tardan 2 años, somos uno de los países en los que más se tarda. Esto duele mucho. Esto duele mucho saberlo. Sí. De los más lentos de Europa, incluso dentro de Europa. Somos lentos, porque tenemos distintas por el sistema, porque tenemos el sistema de salud transferido a distintas comunidades, entonces cada comunidad tiene que negociar, luego se tiene que pues a nivel hospitalario, entonces, ¿por qué? Pues aspectos burocráticos que esto son muy dolorosos para los pacientes. Claro, entonces, aquí 2 años no puede ser, cuando en otros países pues pueden ser meses o como mucho un año. Y si es incompetencia burocrática, eso tiene una solución. A ver, cambiar a los burócratas. Sí, desde luego. Esa es la que se me estaba ocurriendo. Es que hay que saber votar. Hay muchas preguntas. Yo te traslado alguna. Por ejemplo, ¿a partir de qué edad acudir a revisiones del dermatólogo? ¿A partir de qué edad? Yo creo que también a partir de qué edad y dependiendo de qué tipo de piel. Un niño, una niña, ya desde el principio, pues que tenga muchos lunares, que tenga una piel muy clarita, pues, y lunares que son irregulares, pues tendría que tener ya una revisión desde pequeños. Luego, ya le digo, personas que generalmente con muchas lesiones, pero luego, en general, como nos podemos mirar, pues ABCD, siempre que haya algo, ¿no? Algo, pues sí. Entonces, pero no hay que esperar a los 50 o a los 60 cuando tengamos las arrugas, cuando ya sea muy tarde. Y el daño está hecho. Claro. Perdona, muy rápido, pero ¿hay alguna zona del cuerpo más sensible que aparezcan los melanomas? O sea, ¿tienes que mirar por todo el cuerpo o mirarte más a los hombros o a algún punto? Pues eso depende de los hombres y las mujeres. En los hombres, sobre todo, también a lo mejor por la exposición solar, que vais pues en los hombros, por ejemplo, las mujeres las piernas, pero hay que pensar que hay melanomas, y esto es muy importante, que aparece. Hablabais antes de los ojos, tenemos melanocitos, células pigmentarias en los ojos, los tenemos en las mucosas también. Entonces hay melanomas de distintos tipos, no solo son cutáneos, y pueden aparecer en zonas expuestas y no expuestas. Entonces, lo mejor es pues tener una especie de rutina de mirarse la piel. Y bueno, pues estar atento, claro. Alguien pregunta si la depilación láser modifica la resistencia al sol. Bueno, con la depilación láser hay que tener cuidado, hay muchísimos, no es, digamos, perjudicial. Lo que pasa que esto sí que te avisan que los días después de tener la depilación que tengas más cuidado. Sí, porque claro, porque es lo que ha habido, pues en la piel, como os decía, es un parking con muchas capas y las capas superficiales se pueden alterar. Entonces, pues hay que tener precaución. Alfonso desde Valencia nos llama. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. Hola, buenos días. Tienes una pregunta también, creo, ¿no? Para Marisol. Sí, bueno, en realidad es para vincular 2 ciencias, porque me interesa saber si existe alguna demostración, alguna prueba que demuestre la relación entre los periodos de explosión solar con el incremento de cáncer de piel. Creo que los periodos de incremento son cada 11 años, si no recuerdo mal,
y si existe alguna investigación en ese sentido. Buena pregunta, gracias, Alfonso. Sí, hay todo el aspecto epidemiológico del melanoma y la exposición al sol, sí, hay muchos estudios y por supuesto cuanto mayor es la exposición solar, y esto lo hemos visto en cierto modo porque sí, las pieles se están quemando antes. Pero fíjate, hay varios componentes en por qué ha aumentado. El melanoma es uno de los tumores también que ha aumentado la incidencia, lleva aumentando la incidencia décadas. Entonces, por una parte es por la exposición solar, segundo porque nos protegemos menos, pero también otras pautas que son importantes y que es cabinas de bronceado también. Esto ha aumentado. O sea, que digamos que estamos induciendo mutaciones o alteraciones además de las que estamos recibiendo de forma natural por esta exposición del solar y por esta hiperactividad a veces de exposición solar. O sea que... Pero vaya, no hemos observado algo como un ciclo de 11 años que es el que tiene esta hiperactividad solar, ¿no? Sí, pero la melanoma aumenta más que estos 11 años. O sea, tenemos otros factores que están aumentando la incidencia de este tumor y otros de piel. Se está discutiendo mucho también la alimentación, otros tipos. Mira, de hecho, sobre eso creo que va la pregunta de Elisa, desde Coruña. Elisa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues un placer poder hablar con vosotros y que nos deis esta oportunidad. Sí, efectivamente, era sobre si la zanahoria, estos complementos alimenticios que nos venden, si todo esto influye en la exposición solar. Y también, o sea, dicen que la vitamina D, o sea, tienes que estar un poquito al sol sin el protector para poder asimilarla, porque si nos ponemos siempre el 50, luego ya no absorbemos vitamina D. Pues no sé, estoy liada. Gracias, Elisa. Sí, como estás liada tú y muchísima gente. Bueno, la vitamina D, por supuesto que es importantísima y hay zonas y países que reciben poca exposición solar y que tienen un déficit de vitamina D. Pero eso se corrige muy fácil con unas pastillas, con suplementos vitamínicos. O sea, que eso no debería de ser una razón por la que uno se va a quemar. En cuanto a la protección solar, hay que decir que incluso aunque utilices un factor de protección 50, que es de los más altos, esa 50 no es realmente, siempre es relativo. Un factor 50 quiere decir que te protege 50 veces el tiempo que te vas a quemar. Eso no quiere decir que no te esté llegando irradiación y que no, o sea, por supuesto está reducida. Entonces, una exposición normal, pasear. Yo soy de Coruña y a mí me encanta pasear al lado del mar, pero eso lo puedes hacer con una gorra, con una protector, bueno, pues la ropa y nada, o sea que vas a recibir vitamina suficientes. Hablabas de los complementos vitamínicos, luego las zanahorias. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, no sé vosotros, si teníamos una crema que nos hacíamos una pasta de aceite y zanahoria, por Dios. Y te ponías rojo, totalmente rojo. La gente que nos escuche, no, hay otras formas de protección solar. Otra cosa es que, bueno, pues la alimentación, pues las zonas tienen precursores de vitamina D y es bueno comerlas, pero por salud, ¿no? Sí. ¿Dónde imaginas que estará la investigación contra melanoma de aquí a 5 o 6 años? Fíjate, yo de 5 o 6 años, a mí esas preguntas me gustan mucho porque yo creo, no vamos a saber, yo creo que mucho mejor vamos a estar, pero lo que hemos visto en estos años es que ha cambiado tanto en el melanoma y en otros tipos de tumores, todo lo que es la esperanza de vida, cuánto y cómo se vive, que yo creo que vamos a mejorar en identificarlo antes, que haya menos metástasis, vamos a saber más de un concepto que no hemos hablado, que son células durmientes. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando se elimina un melanoma o se elimina un cáncer de mama o un cáncer de pulmón, te eliminas el primario, pero puede haber células diseminadas por organismos que estén paradas dormidas. ¿Son las que llamáis senescentes o no tienen que ver? Algunas son senescentes, otras son quiescentes, pueden estar dormidas, entonces vamos a saber más. Y yo creo que lo que va a ocurrir es que va a haber tratamientos más dirigidos y menos tóxicos en 5 años. Tú has recibido decenas de premios y reconocimientos por tu labor científica, también por tu papel en el fomento y como impulsora de las mujeres en la ciencia, y esto creo que puedo contarlo porque tú lo has contado en redes. Hace unos meses contaste que aunque el cáncer ha sido el centro de tu investigación y de tu vida profesional, ahora lo es también de tu vida personal.
Pues mira, sí. Y decíais antes que si vivimos lo suficiente, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres van a desarrollar algún tipo de tumor durante su vida. Pues a mí me ha tocado ahora. Yo tengo 56 años y tenía un seguimiento, es un cáncer de mama, sí lo he dicho. Lo he hecho público porque creo que es importante que... Bueno, como científica y como presidenta de la Asociación de Científicos, pues me parecía importante que se dé visibilidad y además que se desmitifique un poco. A mí me daba mucha rabia que hay gente que no cuenta que tiene el cáncer porque piensa que va a perder su trabajo. Sí, o que es algo vergonzoso, son ideas un poco antiguas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta fase también es una fase que yo estoy, pues... Primero, todavía estoy en tratamiento, o sea, yo todavía no soy una superviviente, va bien, pero... Hombre, de momento eres una superviviente. Sí, bueno, solamente porque no soy... Sí, es cierto, no, quiero decir que no soy una larga superviviente, pero quiero aprovechar aquí también para... Es difícil ser científico y ser paciente, porque nosotros sabemos mucho de las enfermedades. El cáncer no es no tenemos un único tipo de célula alterada, sabemos que evoluciona, sabemos que cambia, pero... También es importante que haya avances y yo, bueno, pues dentro de la parte científica lo que intento es, bueno, pues contribuir al desarrollo a mejores tratamientos en el melanoma y entenderlo mejor, pero luego desde la otra parte, desde el aspecto como paciente, por eso decía antes que me preocupa mucho que los tratamientos lleguen al paciente, que lleguen de una forma equitativa. Yo nací en una aldea, yo soy de Coruña, pero nací en una aldea, entonces yo sé, hay mucha gente que no tiene el mismo acceso dependiendo de dónde vives. El código postal no puede ser. Y hay datos que lo revelan, sí. Siempre hemos hablado mucho de cómo humanizar el trato al paciente. Sí. Tú de repente, después de años y años como investigadora y sabiéndolo todo sobre los melanocitos se llaman, ¿no? Sí. Te ves en esa condición de paciente. ¿Cómo has contemplado el trato? ¿Ha habido esa parte humanista que todos queremos ver en la aplicación de la medicina primaria y la medicina de investigación? Sí, sobre esto voy a hablar más adelante. Quiero decir, espero que me invitéis a otras reuniones porque es algo... Claro. Sí, es que he estado pensando mucho y creo que todavía estoy en una fase muy inicial como para... no sé, presentar así una visión de lo que es un paciente que lleva mucho tiempo. Yo estoy bien, estoy físicamente bien, porque hago mucho ejercicio también aquí para los que estén. El ejercicio está súper demostrado que mejora los efectos, o sea, que digamos, si el tratamiento, los efectos secundarios los reduce. Entonces, la parte humanística es súper importante. Nosotros como científicos, cuando nos llega una muestra al laboratorio de cáncer, nos llega un bloque con un número y detrás de un número hay una historia de la persona, hay una historia de la familia, hay una historia de todo el equipo que ha recogido esa muestra y que está buscando nuevos tratamientos. Entonces, esa parte, ese número, nosotros como paciente tenemos, no somos un número, nosotros somos, pues gente que... Es tu vida y es la única es tu vida y además... Una cosa que tenemos que aprender es que yo como científica trabajo con estadísticas, con miles de muestras. Cuando eres paciente eres tú uno. Claro. Entonces el N de uno y en esto pues claro que es importante no perder oportunidades y es importante que conseguir que los avances en ciencias lleguen. Y que estos marcadores que podemos utilizar, secuenciación que decíais antes, pues que esto llegue, que sea... Si ya se puede hacer, pues que sea. Claro. Es un mensaje fantástico. No te voy a preguntar cómo estás, pero me encanta que has estado toda la conversación con una sonrisa. Estoy bien. Marisol Soengas, te citamos ya para cuando quieras y hablamos de humanismo en la aplicación de la medicina. Jefa del grupo de melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CNIO, y presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Marisol, muchísimas gracias por esta masterclass. Muchas gracias a vosotros. Cuídate mucho. Y Pera Estupiñán, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. I found peace, mama, I found peace. I found peace, mama, I found peace. Because of you. Because of you, because of you, mama, I found peace. And I got love, I got love, I got love, mama, I got
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Sigue a Vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena SER.